La ciencia de reflejar es ver como un espejo lo que ellos nos den. Nos pueden pedir reflejar al eje de las ordenadas, que es el eje Y, reflejar al eje de las abscisas, que es el eje X, reflejar a la recta Y igual a X o a la recta Y igual a menos X. Eso lo vamos a ver más adelante. En este caso vamos a tomar el triángulo ABC y lo vamos a reflejar en base al eje de las ordenadas, o sea, al eje Y al eje de las abscisas, o sea, al eje X. Primero tenemos que tomar en cuenta, vamos a trabajar primero con el espejo al eje Y. El espejo es un límite y la distancia que hay de cada vértice de la figura al espejo tiene que ser exactamente igual a la distancia que hay del espejo al nuevo vértice que nosotros vamos a crear. Por ejemplo, observen que el eje Y es el eje vertical, o sea, el eje de las ordenadas. Si ustedes toman en cuenta, por ejemplo, el punto A, recuerden que ustedes inician con el punto o el vértice que quieran. Al final hay que trasladarlos o moverlos todos. Entonces, iniciamos con el punto A. Observen que del punto A al espejo, que es el eje X, hay 1, 2, 3, 4 espacios. Quiere decir que del espejo al nuevo punto A tienen que haber también 4 espacios. Entonces, 1, 2, 3, 4 espacios. Ahí queda el nuevo punto A. Ahora, hago lo mismo con B. Resulta que de B al espejo hay 1, 2, 3, 4 espacios. Entonces, del espejo al nuevo B también tienen que haber 1, 2, 3, 4 espacios. Quiere decir que el nuevo punto B queda acá. Con C, la misma historia. Vean que del punto C al espejo hay 1, 2 espacios. Entonces, del espejo al nuevo C tienen que haber 1, 2 espacios. Eso quiere decir que el C va a quedar acá. Ahora, ya tenemos ubicados los 3 puntos, el A, el B y el C. Lo único que nos queda, teniendo ubicados esos puntos, es crear el nuevo triángulo. Resulta que el triángulo reflejado al eje Y, o sea, eje de las ordenadas, es el triángulo que va desde A hasta B, desde B hasta C y desde A hasta C. Ese es el triángulo reflejado al eje de las ordenadas o eje Y. Ahora, normalmente cuando nos piden reflejar, uno queda al frente del otro y nos van a pedir las coordenadas. Por ejemplo, para el punto A, la coordenada en X, observen que él ya está parado en 4, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que la coordenada en X para el punto A es 4. Como está parado en el eje X, entonces la coordenada en Y para el punto A tiene que ser 0. Entonces, para el A las coordenadas serían 4, C. Para B, si me ubico en el punto B y camino al eje X, llego al valor 4. Entonces, para B, la coordenada en X es 4. Y si camino al eje Y, llego a menos 2. Quiere decir que la coordenada Y para el punto B es menos 2. Para el punto C, si camino a X, llego al valor 2. Y si camino a Y, llego al valor menos 1. Ya ahí están las coordenadas de los 3 puntos, que es lo que normalmente nos preguntan. Entonces recuerden que reflejar es colocar uno frente al otro. Y la distancia que hay del punto original al espejo tiene que ser exactamente la distancia que hay del espejo al punto copia o al punto reflejado que nos dice. Ahora, vamos a reflejar en base al eje de las abscisas, o sea, al eje X. Va siendo la misma historia. Lo primero que nosotros vamos a hacer es escoger un punto y ver cuánto hay del punto al espejo. Por ejemplo, voy a empezar con A. Observen que el punto A ya está parado justo en el eje X, o sea, justo en el eje de las abscisas, o sea, justo en el espejo. Quiere decir que el nuevo punto A que yo necesito queda ahí mismo. Él no cambia. ¿Por qué? Porque ya está parado en el espejo. Ahora, si observan, del punto B al espejo, que es el eje X, hay 1, 2 espacios.
Eso quiere decir que de ese punto, o del espejo, perdón, al nuevo punto B también tienen que haber dos espacios. Eso quiere decir que el punto B va quedando por acá. Ya tengo el A ubicado, ya tengo el B ubicado, voy con el C. Observen que del C al espejo, que es las abscisas o eje X, hay un espacio. Por lo tanto, del espejo al nuevo punto C también tiene que haber solamente un espacio. Ya tengo ubicados los tres. El punto C, el punto A y el punto B. Ahora, lo único que nos queda es crear el triángulo que se forma. Resulta que el triángulo que se va a formar es el triángulo que va desde el punto A hasta el punto B, el que va de A hasta C y de B a C. Ese es nuestro triángulo reflejado y nuevamente nos pueden pedir las coordenadas. Recuerden que las coordenadas es buscar cuánto vale cada punto en X y en Y. Por ejemplo, el punto A en X está parado en -4. Quiere decir que la coordenada del punto A, la coordenada X del punto A es -4. Como está parado en el eje X, quiere decir que la coordenada Y para el punto A tiene que ser 0. Entonces para A es -4,0. Para B, si estoy en el punto B y camino al eje X, llego al valor -4. Por lo tanto, -4 en X. Y si estoy parado en el punto B y camino hacia el eje Y, llego al valor 2. Entonces las coordenadas para B, -4,2. Por último, las coordenadas para C es, si estoy parado en C y camino al eje X, llego al valor -2. -2. Y si camino al eje Y, llego al valor 1. Entonces las coordenadas para el punto C serían -2,1. Eso es reflejar el triangulito azul, que es el reflejo al eje de las coordenadas o eje Y el triangulito verde, que es la reflexión al eje de las abscisas o eje X. Entonces la distancia del vértice al espejo, del punto o el vértice que ustedes escojan al espejo, tiene que ser igual a la distancia que hay del espejo al punto que van a crear. Siempre quedan como de frente uno al otro, porque son un reflejo como el que vemos normalmente en el espejo todas las mañanas.